Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información que ha acaparado la atención el día de hoy y desde ayer por la noche de última hora. Tras la tensión entre Estados Unidos e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renunciado este miércoles a escalar más en un espiral bélico con Irán tras el ataque ayer por la noche a dos bases estadounidenses en Irak con misiles. Una calculada demostración de fuerza que no causó baja alguna, confirmó el presidente. La naturaleza de la acción con la que los iraníes respondían a la ejecución del general Soleimani sugería que también ellos buscaban contener la escalada desplegando una vía para escapar de un conflicto que nadie desea. En un mensaje a la nación esta mañana con un tono solemne y con más contenido en el que ha anunciado nuevas sanciones económicas, ha invitado también a los firmantes del acuerdo nuclear a abandonar sus restos. En plena escalada de la tensión entre Irán y Estados Unidos en Oriente Próximo, todo dependía de esta respuesta del presidente Donald Trump y esta ha sido de total contención. Ayer por la noche dijo el presidente que todo estaba bien, lo tuiteó. Y bueno, quiere decir que tras este ataque, Irán había golpeado a Estados Unidos en represalia por la ejecución el viernes pasado del general Qasem Soleimani, poderosísimo arquitecto de la influencia internacional de Irán, disparando 22 misiles balísticos contra dos bases aéreas en Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses. El caso de Ain al-Assad, al oeste del país, y una en Erbil, en Kurdistán iraquí. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo poco después en Twitter que sus ataques a tropas estadounidenses habían concluido y que Irán no buscaba una escalada o una guerra. Se trataba del ataque más directo y descarado de Irán contra Estados Unidos en 4 décadas de conflicto, más o menos con ello latente, pero la naturaleza de la operación indicaba que no estaba diseñada para causar el mayor número de bajas en las filas norteamericanas. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Y para seguir hablando de este tema, tengo en la línea telefónica al doctor en Relaciones Internacionales, Abner Munguía, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada. Doctor, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias y buenas a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué está sucediendo en el mundo tras estos hechos registrados anoche en esta base aérea de Ain al-Assad? Y también si es considerada la naturaleza de una acción con la que los iraníes responden al gobierno de Estados Unidos tras la ejecución del general Soleimani. Bueno, me parece que son varios elementos que hay que tener en consideración. Un primer elemento es la forma en la que los Estados Unidos inicialmente, llevaron a cabo el inicio de operaciones militares, que se ha argumentado como parte, ¿no?, de la problemática que se ha desatado ahora, con el asesinato de un importante contratista militar, del cual no se ha dado todavía de manera fehaciente el origen de este contratista norteamericano, y pide precisamente a la respuesta posterior, ¿no?, que se da con el asesinato del líder, del alto general iraní, líder de las fuerzas del Quds. Y me parece que a partir de entonces Irán desarrolla una estrategia muy importante, digamos, de respuesta, podríamos decir hasta este momento quizás una respuesta simétrica al atacar bases militares norteamericanas. Lo que me parece que es muy relevante en este momento es la respuesta de Donald Trump, que tuvo ya el día de hoy en la mañana al dar su discurso. Primeramente me pareció muy, muy relevante
el hecho de que el presidente Trump, a pesar de siempre tener respuestas muy activas, sobre todo en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, fue muy cauto, no dio ninguna respuesta de manera inmediata después de los ataques los ataques misilísticos de Irán. Y a partir de ahí también, en el discurso que él da en la mañana, no da una respuesta, sino que más bien parece tratar de calmar la situación, lo cual me parece hay que hacer un análisis quizás sobre qué está pasando adentro de la política de Estados Unidos y adentro del Pentágono, porque recordemos que hubo una carta donde se decía por un lado que Estados Unidos estaba ya preparando la retirada de tropas, que finalmente fue lo que pidió el Congreso iraquí, la retirada ya formal de las tropas norteamericanas, y por otro lado, el secretario del Pentágono diciendo que no había ningún programa de retiro de tropas estadounidenses. Entonces creo que en este momento sí se ve una inestabilidad política muy fuerte y que se ve de una manera muy fehaciente en el discurso de Trump al no tener una línea política dura como quizás se pudo haber esperado al día de ayer, y que bueno, ya en el discurso de hoy Trump me parece que sí no muestra, digamos, esa fuerza o esa musculatura militar a la que nos tendrían acostumbrados otros presidentes, o por lo menos presidentes previos a la administración de Donald Trump. ¿Estará consciente, doctor, de los tintes políticos que le podría afectar? Porque va a buscar la reelección este hombre, justo en un proceso electoral. Finalmente entró la cabeza fría y también podría asegurar que tendría consecuencias el tomar otras decisiones. Sí, creo que evidentemente todo lo que haga Trump en este momento, todo lo que haga tiene una repercusión política de cara a la elección de este año en noviembre. O sea, todo lo que haga Trump tiene que estar pensado en función del proceso de reelección. Sin embargo, me parece que sí es muy importante tener en consideración el tipo de respuesta que ha dado Donald Trump. Por un lado, recordemos, ¿no? Siempre la relación con Irán ha sido difícil, especialmente por el marco de las sanciones económicas que ha impuesto los Estados Unidos a Irán. Sanciones económicas especialmente enfocadas hacia sectores económicos clave para Irán, como es el sector de la energía. Y que después de recibir este ataque militar, quizás en otros momentos, ¿no? Si recordáramos presidentes anteriores, quizás George Bush padre o George Bush Jr., etcétera, quizás se hubiera visto una respuesta mucho más fehaciente. Lo que vimos con Trump hoy me parece que es hasta cierto punto inédito, en el sentido de decir, básicamente es mantener la misma línea de las sanciones económicas, que obviamente no le han dado resultado a Estados Unidos, y por otro lado, tratar de atemperar un poco la situación política al interior, porque recordemos que los demócratas con Nancy Pelosi ya habían planteado el escenario de establecer o de limitar las capacidades de toma de decisiones político-militares para el presidente Trump. Entonces yo creo que aquí el tema más bien es un Estados Unidos muy inestable y que se ve de una manera mucho más clara en la forma en la que respondió el presidente Trump. Es decir, pensemos en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, en 1941, el ataque a la base naval de Pearl Harbor, y tuvo una respuesta militar importante en aquel entonces por parte del presidente Roosevelt. No vimos o no estamos viendo al menos eso en este momento, y al menos eso le da tranquilidad a los mercados. Pensemos, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo. Ya en este momento, bueno, ya ha reducido al menos en un 4% el precio, y se empieza ya a hablar de un poco de más estabilidad en los mercados. Pero sí me parece que ese es un punto muy importante, el tipo de respuesta de Donald Trump ante un escenario que podría desestabilizarse en caso de Estados Unidos tener una respuesta mucho más asertiva y mucho más focalizada hacia la región del Medio Oriente. Doctor, ¿México qué papel jugaría bajo tu experiencia en estos temas de política internacional, y donde también hemos visto un actual gobierno en nuestro país que no ha querido meterse en problemas, de carácter interno? ¿México cómo está? ¿Cómo se plantearía ante un panorama de subirse una escala entre esta lucha entre México e Irán? Bueno, en el caso de México yo creo que son dos cosas muy importantes. Por un lado, la relación entre el presidente López Obrador y Donald Trump, la cual ha sido difícil y se ha ido resolviendo, digamos, con cada uno de los temas, ¿no? Recordemos cómo Trump primero impuso, toda la agenda, ¿no?, de reestructuración del NAFTA al TEMEC, luego una vinculación en temas de comercio, inmigración, etcétera. Es decir, la relación con los Estados Unidos ha tenido sus altibajos,
pero me parece que esta vinculación entre el presidente López Obrador y Donald Trump se ha ido resolviendo de alguna manera, y creo que ahí el papel del canciller mexicano Marcelo Ebrard ha sido muy importante para mantener esa estabilidad y la resolución de conflictos. Me parece que eso ha sido un elemento importante. ¿Sería a tu parecer espectador México? ¿Ser espectador nada más? Y en este momento yo creo que México, y ya lo ha planteado la propia Cancillería, ha incitado, ¿no?, al diálogo entre las dos partes para la solución de los conflictos entre ambos países. Digamos, esa ha sido la postura mexicana de siempre. Pensemos en los principios de política exterior de México como elemento fundamental, ¿no?, la no intervención en conflictos en potencias extranjeras. Entonces creo que en el caso de México, en este momento me parece no va a tener o no vamos a tener un papel protagónico en la solución de la controversia, pero sí es incitar a que ambas partes puedan resolver las diferencias, que obviamente es difícil. Pensemos en el caso de Estados Unidos e Irán, pues es una problemática que viene desde 1979 con la Revolución Islámica, etcétera, ¿no? Pero otro elemento que me parece es importante, en un escenario de eventual escalada de conflicto, creo que un elemento que México sí tiene, digamos, como aporte central y estratégico es el tema petrolero, sobre todo en abastecimiento seguro hacia los Estados Unidos. Es decir, pensemos en un escenario donde los precios del petróleo pudiesen escalar, que, insisto, no es el caso en este momento, dado que ya después del discurso del presidente Trump, los mercados se han empezado a restablecer, pero pensando en un escenario eventual que pudiera llegar a darse de una eventual escalada, me parece que ahí México sí tiene un papel importante, sobre todo de abastecimiento seguro de hidrocarburos hacia los Estados Unidos. Pero hasta el momento creo que México va a mantener su postura de no intervención y apegado a los principios de política exterior tradicionales de México. Muy bien. Doctor Abner Munguía, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, gracias por este comentario. Si nos lo permites, estaremos ahí dando seguimiento a esta situación de carácter mundial. Muchísimas gracias. No, aquí al contrario, y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a el doctor en Relaciones Internacionales y catedrático Abner Munguía, quien nos ha dado este comentario. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en otros temas, reconoció que están pendientes por resolver las llamadas cuotas de recuperación en los servicios de alta especialidad para que el servicio que da el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, sea efectivamente gratuito. El presidente fue cuestionado sobre el comunicado que emitió un día antes la Secretaría de Salud, en el que se estipula que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los institutos nacionales de salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel de muy alta especialidad. En un comunicado anterior, la Secretaría de Salud había garantizado que a partir del 1 de enero el INSABI ofrecería atención médica gratuita y sin restricciones. El presidente de la República también pidió que le lleven los nombres de a quienes y en dónde subieron la cuota de 70 a 500 pesos. Lo que no puede estar en tela de juicio es que son vidas con las que está jugando el actual gobierno en el cambio de administración, que puede entenderse el cambio de administración y la corrupción que existía dentro del Seguro Popular. Pero ¿quién se atreve a hacer un cambio de estrategia en un programa de salud sin saber cuáles serían las consecuencias? Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Y hay resistencias porque también los que manejaban las cuotas, ¿sí?, a veces, y no todos, hacían mal uso de esos recursos. O sea, estaba podrido del sistema de salud pública. Como dirían, tiempo al tiempo. Lo que sí es que esta gente necesita de la ayuda del presidente de la República. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione en mis cuentas personales, @CarlosGómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook, Carlos Gómez Camacho, el portal en internet, tmx.tv. Continúe con más en la TV de hoy.